Chicos, vamos con la segunda parte de la explicación y como ya lo había mencionado anteriormente, vamos a hablar acerca del origen de estas sociedades teniendo en cuenta la posición geográfica específicamente a través del mapa mundi. Muy bien, entonces, en primer lugar, hemos dicho que las sociedades tienen su origen en África. Muy bien, entonces en África es donde surgen los primeros pueblos nómadas que empiezan a ascender por el territorio asiático y finalmente llegan al territorio europeo. Recordemos que esto es un momento en la prehistoria en el cual se establecen por diferentes puntos o diferentes regiones de estos tres continentes. Bien, después del establecimiento de estas sociedades nómadas, que recordemos que ellos se dedicaban a la recolección de las semillas, a la pesca y a la caza, es como empiezan a encontrar lugares más que se les presentan las condiciones para sobrevivir, es decir, encuentran lugares en donde pueden encontrar mayor número de animales para cazar y después de todo un proceso de análisis y de observación es que descubren la agricultura. Entonces ellos se piensan a asentar en diferentes lugares de estos tres continentes y ahí es donde nacen las primeras sociedades sedentarias, es decir, ya se establecieron en un lugar fijo. Bien, listo. Después de esta época de prehistoria viene el momento de las sociedades antiguas y nacen con el surgimiento, en primer lugar, de las sociedades, bien, de estas sociedades que surgen en África y de las sociedades egipcias. Entonces, estas sociedades egipcias, como yo se los había mencionado anteriormente, nacen o surgen en el norte de África, bien, ahí las encontramos, en lo que actualmente es el río Nilo. Recordemos de que África toda está cubierta por desiertos. Entonces ellos descubrieron ese río Nilo, exactamente se cree o está establecido en la historia que fue el rey Escorpión la primera persona en asentar a toda esta comunidad egipcia, y es a partir de allí donde nace toda la figura del faraón, de todas las pirámides, de todos esos ritos que tenían con respecto a la muerte de estas personas, y es allí donde nacen las primeras momias que conocemos en las sociedades antiguas egipcias. Muy bien, después del surgimiento de esas sociedades egipcias y con el paso y lo largo del tiempo vienen las sociedades griegas. Muy bien, les voy a mostrar la imagen de las sociedades griegas que a partir del paso de toda esta región del continente asiático se fueron estableciendo estas regiones, y aquí en esta partecita que encontramos justamente acá es en este mar Mediterráneo donde encontramos la sociedad griega. Bien, estas eran sociedades antiguas que fueron las primeras que surgieron. Muy bien, entonces se empiezan a establecer las primeras ciudades. Muy bien, y también el establecimiento de nuevas leyes. Es en este punto donde surge la civilización basada en las leyes. Actualmente toda sociedad tiene unas leyes y una serie de normas para mantener una buena convivencia. Entonces es acá donde tenemos a las sociedades griegas. Muy bien, posteriormente, después de esas sociedades antiguas, viene una época que es la época medieval. Muy bien, en esta época del medioevo surge una nueva sociedad que es el Imperio Romano. Muy bien, este Imperio Romano se situó en lo que actualmente es Italia. Muy bien, la ciudad de la botica, como lo conocemos actualmente. Entonces ellos se establecieron aquí y habíamos dicho también anteriormente que en Grecia fue el surgimiento del nuevo pensamiento del hombre, es decir, empezaron a descubrir las nuevas ciencias.
Entonces en Roma se siguen perfeccionando y ellos se caracterizaron por tener grandes avances en la arquitectura. Entonces se formaron ciudades más gigantescas por toda Europa, se fue expandiendo todo el territorio y se fueron haciendo nuevos lugares como lo son los coliseos, como lo fueron todos estos lugares de la antigüedad, muy bien, específicamente en el medioevo. Ahorita vamos con la etapa de la colonización. Recordemos que esta época medieval duró hasta el descubrimiento de América, muy bien, hasta ese proceso de colonización. Entonces, a partir de la disolución del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se extendió por toda Europa y parte de África, es que viene el surgimiento, la fragmentación en nuevas naciones. Entonces España que se sitúa justo en este territorio, viene y buscando una nueva ruta para poder establecer un camino hacia la India, es como Cristóbal Colón, un 12 de octubre de 1492, descubre América. Muy bien, resulta que el territorio americano ya estaba habitado por los nativos indígenas. Muy bien, entonces aquí se da un proceso de descubrimiento que después lleva a un proceso de colonización, que es ese momento de la historia de la edad antigua, de esa época del medioevo, en donde viene un proceso de mestizaje, en donde hay un choque entre las culturas y se empiezan a mezclar los españoles con los nativos. Recordemos que también habían africanos que vinieron esclavos a todo ese territorio americano, y el cruce de ese proceso de mestizaje da como resultado las nuevas razas y los nuevos países que están constituidos en toda América. Muy bien, después de esa época viene la sociedad industrial, que esta sociedad surge en toda Europa, se expande por Asia y después por todo el continente americano, es decir, una expansión mundial de esta sociedad industrial. Entonces, como lo pueden ver en la imagen, es el paso del trabajo del hombre, es decir, que lo hacía con el esfuerzo físico, y pasó a un proceso de industrialización en donde se empezaron a crear máquinas, y estas máquinas llevaron a nuevos procesos, como yo ya se los había explicado. Venía el proceso de recoger todos estos productos agrícolas, en donde el hombre tenía que cargarse sus 2 o 3 sacos y hacer su proceso de llevar la carga, y después inventaron nuevas máquinas como los ferrocarriles. No solamente esas máquinas, se inventaron mucho más empresas, y ese proceso de industrialización llevó a facilitar el trabajo del hombre a través de las máquinas. Muy bien. Posteriormente viene la Revolución Francesa, que surge en el continente europeo también, y surge, pues como su nombre lo dice, si es Revolución Francesa, ¿de qué país es? Muy bien, de Francia. Entonces, en Francia viene el proceso de la Revolución Francesa. Recordemos de que todo el territorio estaba dominado por los reyes, es decir, el rey era el jefe de todo un país o de una serie de países. Muy bien, entonces resulta que con la Revolución Francesa se quita este modelo político y se establece de que personas del común, campesinos, también puedan ser elegidos como presidentes, como gobernantes, ya que los reyes cometían muchos actos inhumanos contra esos campesinos y se aprovechaban de su poder político, de esa figura política, para hacer riquezas a costa del trabajo, del esfuerzo de la gente pobre. Entonces es así como termina esta época de la sociedad industrial. Es importante también recalcar los avances científicos que se dieron durante esta época. Entonces este proceso de industrialización llevó a nuevos avances científicos, también una serie de avances tecnológicos que culminaron en el siglo XX, es decir, a partir de los años 1900 al año 2000.
Entonces, estos avances tecnológicos trajeron descubrimiento de nuevas ciencias, se dio una apertura más del conocimiento, también se establecieron, evolucionaron todos esos medios de transporte que conocemos actualmente, es decir, ya solamente no teníamos medios de transporte terrestres, sino también acuáticos y también terrestres. Entonces todo el mundo empezó a revolucionarse en pro de la ciencia, muy bien. Y finalmente nos encontramos con la sociedad como está actualmente. Perdón, señores egipcios, señores colonos, pero nosotros a partir del año 2000 en adelante estamos envueltos en una era digital. Entonces en esta era viene la revolución tecnológica, en donde todo se hace a través de la tecnología, es decir, a través de los diferentes dispositivos móviles. Muy bien, chicos, esta es la segunda etapa de la explicación. Vamos a pasar con una etapa de retroalimentación.